Muy gustosa de estar aquí, que nos permita hacer la entrevista. Muchas gracias de antemano. Es licenciado en psicología. Sí. Vamos a realizarle una serie de preguntas en cuestión a la licenciatura de psicología. Y me gustaría empezar con esta pregunta. ¿En qué área de la psicología desempeña sus funciones? Bueno, para empezar, muchas gracias por la invitación y pues, igualmente gustoso poder tratar de responder las preguntas. ¿En qué área de la psicología desempeño el área clínica? Principalmente la clínica. En ese sentido, pues, como área clínica es ver pacientes, o sea, atenderlos directamente. De hecho, usted ahora está en un diván, en donde algunos pacientes suelen pasar, ¿no? Y desde ahí hablar. Entonces, básicamente sí, el área clínica ahí es donde me desempeño, hablando como con esta idea de que si hay áreas, esta es una, hay otras como son la laboral, el área infantil o que ven a niños, ¿no? Niños y niñas, pues otras áreas, ¿no? Yo estoy en el tema de ver sobre todo adultos, ¿no? Eso es donde he enfocado o donde he permanecido o donde me he quedado en la práctica, en adultos. Muy interesante. ¿Y cuál es el enfoque por el cual orienta su práctica? La oriento a partir de pues, de la práctica del psicoanálisis. Es decir, el psicoanálisis como, digamos, como forma de escuchar, ¿no? A los pacientes. Con ello, pudiéramos decir que es desde pensar que, o de tener en cuenta, o de creer, ¿no? También hay una cuestión de creencia, casi de fe, de que hay un inconsciente y que se escucha al inconsciente al escuchar a los pacientes. Y que a partir de escuchar al inconsciente, digamos, se le da lugar al sujeto que está ahí presente, que no necesariamente es un yo, ¿no? Quien dice ser el paciente o el analizante, sino es un sujeto que depende o que está ligado o que está encadenado a otros que lo afectan. Entonces, es desde ahí, desde ese psicoanálisis. No sé si es como un todo de lo que lo rodea. Todo de lo que dice sobre sí, sobre lo que cree ser. Sobre ello se trabaja. Sí, principalmente sobre la misma persona, sobre el sujeto. Desde su historia, ¿no? Desde ese discurso que puede compartir, que puede hilar, desde ahí, ¿no? Entonces, al estar construyendo ese discurso, al estarse escuchando y estar acompañado por un analista, psicoanalista, se pueden empezar a descubrir cosas, ¿no? Digamos que se le empieza a dar sentido u otros sentidos a lo que sufre o a lo que le inquieta, etcétera, con lo cual, pues digamos, se le pudiera facilitar continuar su vida, que esa creo yo que es la intención de la mayoría, o diciéndolo o no diciéndolo, de la mayoría de las terapéuticas. Es la esencia de... Pues no sé si la esencia, pero supongo yo que todos quienes vemos personas queremos que continúen viviendo, ¿no? Yo pensaría, bueno, pues sí estaría por ahí
psicología, que sería de morir bien. Pero al final, como quiera, al final del día es vivir lo mejor posible, ¿no? Okay. O vivir con el con el menor sufrimiento posible. Claro. Sí. Porque, bueno, he escuchado que la mente es como que el mayor campo de batalla que tenemos, ¿no? Sí, y fíjese ahí con esto que menciona, es poner en juego esa batalla aquí, o sea, que el paciente traiga esa batalla, y que invite a alguien más, como el analista, como el psicoanalista, ya sea un psicoterapeuta, a entrarle a esa batalla y no se sienta solo en esa batalla. Y sí, se vuelve un campo, esa metáfora está bonita porque, pues sí hay un campo de batalla en lo que sucede en un consultorio así. Wow. Más o menos. Sí. ¿Usted cómo concibe la personalidad y la enfermedad mental? Es complicada esa la pregunta. La personalidad, bueno, como la misma palabra lo contiene, ¿no? Es una persona. Y en ese sentido, una persona es alguien, es algo que porta una máscara, ¿no? Entonces, podríamos decir que esa es una idea de personalidad, ¿no? Es aquello que mostramos al mundo, ¿no? Sin embargo, desde lo que yo he trabajado a partir del psicoanálisis, no necesariamente es que trabajemos con una personalidad, ¿no? Sino que buscamos trabajar con ese sujeto, y con sujeto me refiero a esa palabra tal cual como decir yo sujeto a algo, ¿no? Este cojín ahora es un sujeto porque lo estoy sujetando, ¿no? Y nosotros como individuos, que es distinto que persona, ¿no? Un individuo es como el ente ahí físico, Okay. el cuerpo ahí es un individuo, es uno indivisible. Nosotros como individuos y inmersos en una cultura, en una sociedad, somos sujetos por esa cultura, ¿no? Estamos amarrados casi por esas creencias, por esas ideas, por eso que nos dijeron desde antes de nacer casi, ¿no? Este niño va a ser, o esta niña va a llegar a ser una contadora psicóloga, ¿no? Porque tiene, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que se nos va diciendo desde afuera, desde la otra edad, desde los otros, van formándonos, ¿no? Sin querer queriendo, por mucho, y lo digo así porque muchas veces el otro también es inconsciente, ¿no? También dice cosas o hace cosas sin necesariamente pasarlo por la conciencia y que impactan al bebé o que impactan al niño y que nos va formando y nos va construyendo. Entonces, muchas de esas cosas ya de adultos o incluso desde antes, pues nos van afectando y afectando en el sentido de que en un inicio tal vez pudieran ser como afectos, o sea, algo afectuoso, ¿no? Que pudiera ser como el amor, tal, pero también un afecto puede ser algo perturbador, ¿no? Angustiante, me ama demasiado. Entonces, eso puede ser terrorífico a veces, ¿no? Causar angustia. Y eso pues nos va afectando y nos va constituyendo, ¿no? Constituyendo, estructurando, ¿no? Se van haciendo esos como redes en nuestras ideas y pensamientos. Las palabras se nos van, digamos, incrustando en el cuerpo, ¿no? Todo aquello que nos hayan dicho, eres muy inteligente o eres otra cosa, ¿no? Nos va formando. Entonces, podríamos decir que no tanto trabajo desde donde he aprendido a hacerlo, no es tanto de ver una personalidad,
sino de buscar ese sujeto, ¿no? Porque si nos quedamos en la personalidad, es nada más la máscara. Okay. Y eso no necesariamente lo hizo esa persona, que ahí se vuelve el problema, ¿no? Que es que yo creía que yo era así, pero ahora descubro que no soy así, no soy eso que yo pensaba que era. Y entonces me estoy topando con que en este nuevo trabajo pues se me dificulta, a pesar de que yo creía que sí tenía todas las habilidades y yo tenía la personalidad para lograrlo. Pues resulta que no, ¿no? O sea, entonces hay otra cosa que sostiene esa máscara, ¿no? Y que es más bien con lo cual se pudiera trabajar. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo concibe la enfermedad mental? Entonces, desde esa idea, si no es desde una personalidad, podríamos decir que desde también, insisto, desde donde yo pudiera hablar, desde donde he aprendido las cosas, lo que se pudiera concebir como una enfermedad mental es lo que hace sufrir al sujeto, ¿no? En el sentido de lo tiene inquieto, lo tiene en un sufrimiento de tristeza o de desencajado con la sociedad, ¿no? Con la cultura, o perdido en qué voy a hacer con mi vida, o incluso ya en los temas más complejos, por así decirlo, pues ya una psicosis, ¿no? Una psicopatología en ese sentido más compleja, ¿no? Una esquizofrenia, una psicosis, una paranoia, etcétera, etcétera. Que tiene que ver con aquello con lo cual el sujeto creció o no creció, ¿no? O sea, que tanto fue acompañado el niño, el infante en su desarrollo, que fue creando esas estructuras, ¿no? En esa parte creo que muchos tenemos esa duda de si se nace con una enfermedad mental de ese tipo o se va creando conforme a las vivencias que va teniendo la persona o el individuo, como usted lo llama. Sujeto. Bueno, individuo como el ser que no se puede dividir es ese cuerpo, ¿no? Pero que no necesariamente como individuo ha sido sujetado todavía, ¿no? O sea, puede ser que todavía no ha entrado a circular en la sociedad. Pero como sujeto, si se nace o se va construyendo esta enfermedad mental o psicopatología o estructura, ¿no? Es decir, y con estructura me refiero a una estructura neurótica, psicótica o perversa, ¿no? Es de donde yo pudiera hablar, ¿no? O sea, habemos neuróticos, perversos, psicóticos. Y en lo que hemos estudiado desde el psicoanálisis, se van estructurando, o sea, se van creando de alguna u otra manera. El sujeto se va formando así, ¿no? O lo van formando así en su entorno, ¿no? Como un neurótico, perverso o psicótico, dependiendo de sus relaciones con nosotros o con el otro. Entonces la respuesta rápida, desde donde yo trabajo, se puede estructurar. Desde luego están los puntos de vista biológicos, en donde las genéticas, las herencias, etcétera, etcétera, puede ser, ¿no? Puede ser. Sin embargo, ahí también desde el psicoanálisis, donde yo me sitúo, eso a veces se lee como parte de la misma historia del sujeto que se fue, digamos, heredando. Y me refiero con historia del sujeto, los discursos estos, sí, tu tatarabuela, tu bisabuela,
encerrar en un rincón, y que esas historias se van compartiendo y de alguna manera Vas adaptándolo a su... pues están ahí como que en el aire, por así decirlo, ¿no? En el discurso de las familias. O sea, queda en la familia guardada esa idea de locura, ¿no? O de pues, enfermedad mental, si es que se le podría llamar así, o de una forma de ser, o de una forma de sujetarse, una forma de crianza, incluso, ¿no? Eso, el cómo se cría a una cría, a una criatura, pues se aprendió de alguna forma, ¿no? O se insiste en hacerlo de otra forma porque no quiero educar a mi hijo o mi hija como me educaron a mí, ¿no? Y ahí como quiera hay algo de lo que como lo educaron a uno, ¿no? Ahora sí que no escapamos tanto, ¿no? De esas cosas. Muy bien. ¿Usted maneja algún seguimiento de datos de salud mental? ¿Y por qué considera que sea importante? Desde luego el seguimiento se le da al paciente, atendiendo, ¿no? Pero otras formas que se hace, pues es supervisando los casos, ¿no? Llevar los casos, ya sea en sesiones grupales o en sesiones uno a uno con tu analista o con tu supervisor, ¿no? Se puede tener un supervisor, es decir, alguien a quien uno le pone el supuesto como de él es muy buen analista, quiero supervisar mis casos o mis pacientes con mis analizantes con él, ¿no? Entonces voy y se habla de los casos que llevo y aquí tengo dudas, ¿no? Cómo lo abordo, aquí ya no sé por dónde, ya no quiero hablar, aquí la transferencia, bueno, en fin, distintas cosas que se pueden seguir en una supervisión, y eso es una forma de seguimiento también, ¿no? O sea, llevarte los casos a otros cuando tienes dudas, ¿no? Cuando ocurre esas inquietudes de que, ay, caray, no sé por dónde abordar o continuar este caso, ¿no? De este paciente. Esa es otra. Y sí, claro, es súper importante, tanto para uno como para el paciente, ¿no? O sea, para que pueda continuar, tanto uno no quedarse estancado ahí de que ya tengo las dudas, o que el paciente también no se vea ahí también atrapado. Sí. Espero haber respondido. Sí, muchas gracias. Y por último, ¿puede platicarme un poco de los desórdenes con los que está familiarizado y qué resultados ha conseguido con su tratamiento? Bueno, o sea, yo no lo llamaría tanto desórdenes, ¿no? Pero entiendo el aspecto de llamarle así, más bien digamos que son otros órdenes, ¿no? Okay. Otras formas de ordenarse o de ordenar la realidad o de situarse uno ante una realidad, ¿no? ¿Con cuáles? Por lo general van por el lado de las estructuras neuróticas, ¿no? Suelen ser los pacientes que sí van, que sí vienen a un consultorio, ¿no? O que buscan el apoyo, ¿no? En donde ir a hablar, y buscar si pueden tener o pueden construir otro sentido a lo que están viviendo. En ese sentido, pues la neurosis pues hay de varios, ¿no? Pero básicamente son tres: la histeria, la obsesión y las fobias. Fobias son casi las menos, bueno, o se presentan junto con un obsesivo para hablarlo en términos familiares, ¿no? Por así llamarle, o más compartidos, es aquel que sigue ciertos ritos, ciertos rituales, ciertos hábitos, y si no lo sigue se entra la angustia o padece la angustia, se pone nervioso, llámese que se tiene que lavar las manos cada tanto tiempo, que tiene que ir a misa o saludar
de alguna manera a alguna persona o qué sé yo, ¿no? O sea, no pisar las rayas de las calles, ese tipo de cosas, ¿no? Que suelen ser así como que los síntomas, los signos, significantes más comunes, ¿no? Que algunos viven en paz con eso, ¿no? Hay otros que ya se empiezan a cuestionar, bueno, ¿por qué me pasa esto, no? ¿Y qué puedo hacer con esto? A veces sí me provoca mucha angustia si no lo hago, ¿no? Si no cuento las escaleras, ¿no? Entonces ya me regreso. ¿Habré cerrado? ¿Habré no cerrado? Y bueno, y la histeria es un tema más del cuerpo, ¿no? De padecer cosas, o sea, el cuerpo es quien guarda, digamos, la historia, ¿no? De lo que se padece, gastritis, o incluso a veces se paraliza un brazo, bueno, realmente van al médico y no tiene nada, ese tipo de cosas. Y las fobias pues son los más así, digamos, más conocidos en el tema de fobia a las arañas, fobia a las alturas, espacios abiertos, etc. Pero las primeras dos, neurosis, obsesión, las obsesiones y las histerias son las que suelen llegar, que no necesariamente es, esa persona es un obsesivo, o histérico, o tal. No, o sea, sino que nos ayuda a nosotros me refiero al analista o los analistas, a dirigir la cura, ¿no? Entonces, nunca, bueno, no puedo decir nunca, pero por lo general es muy raro que se le diga al paciente, usted es un obsesivo, no sirve nada. O igual el analista quedarse con la idea de que esa persona es una histérica tampoco sirve de nada, porque a la vez el ser sujeto, quien se está analizando, constantemente está deviniendo, es decir, constantemente está cambiando, y pasar su discurso a otras estructuras o a otras formas de ser, básicamente, ¿no? Entonces, no sé si me desvié o no de la pregunta, pero espero que funcione. Sí. O sirva de algo. Bueno, pues nuevamente le doy muchas gracias por compartir su espacio y su tiempo. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Y también les digo que de antemano le pedimos permiso al licenciado de grabar esta entrevista para poder compartirla.